descubrí un oscuro secreto familiar que cambió mi vida para siempre. Hola a todos, quiero compartir algo que me ocurrió en una de esas noches lluviosas que, por alguna razón, parecen tener un aire de misterio y revelación. Volví a la casa de mis padres tras la muerte de mi abuelo, don Manuel. Siempre lo había admirado, un hombre al que todos consideraban un pilar de la comunidad. Sin embargo, a medida que crecí, empecé a darme cuenta de que las historias que me contaban sobre él eran solo la punta del iceberg. Esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza, sentí una mezcla de nostalgia y curiosidad que me llevó a explorar el ático, un lugar que había estado cerrado durante años, cubierto de polvo y telarañas. El sonido de las gotas de lluvia al golpear el tejado creaba una especie de banda sonora inquietante mientras subía por las escaleras crujientes que conducían al ático. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba el camino, y la atmósfera era casi mágica, pero a la vez tensa. Me sentía un poco nervioso, como si ese lugar guardara secretos que no estaba preparado para descubrir. Desde niño, siempre había escuchado historias sobre mi abuelo, un hombre de negocios respetado, conocido por su integridad. Sin embargo, a medida que crecía, empecé a notar las tensiones en la familia, esos susurros a media voz que hablaban de secretos nunca compartidos. El aire era pesado y el olor a polvo me envolvió al abrir la puerta del ático. Mientras buscaba entre cajas y recuerdos olvidados, la curiosidad me guiaba. En el rincón más oscuro, encontré un pequeño cofre de madera, su pintura desgastada y la cerradura oxidada. Era evidente que había estado allí por mucho tiempo, esperando ser descubierto. Mis manos temblaban de emoción mientras trataba de abrirlo. El ruido del viento que aullaba afuera hacía que cada movimiento se sintiera aún más dramático. Finalmente logré abrir el cofre, y al hacerlo, un torrente de cartas amarillentas se desató. Estaban cuidadosamente atadas con una cinta de seda que, a pesar del paso del tiempo, aún conservaba algo de su color original. El olor a papel viejo me golpeó con fuerza, y una mezcla de ansiedad y expectativa llenó mi pecho. Comencé a leerlas, y en ese momento, todo cambió. Las cartas eran de una mujer llamada Isabel, y hablaban de un amor prohibido con mi abuelo. Las palabras describían momentos íntimos, promesas de amor y anhelos ocultos, y entre las líneas, mencionaban a un hijo que nunca conoció a su padre. Mi mundo se dio la vuelta. ¿Cómo podía ser que el hombre honorable que siempre había conocido tuviera un secreto tan oscuro? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera que nunca imaginé. Con el corazón en la mano y un torbellino de emociones en mi interior, sabía que tenía que enfrentar a mi familia. Así que, durante una cena familiar, cuando todo parecía ir bien, saqué las cartas y las puse sobre la mesa. La atmósfera que normalmente era cálida y acogedora se tornó fría en un instante. La reacción de mi papá fue instantánea, no podía creer lo que le decía. Su rostro se tornó pálido, y podía ver la confusión y la ira brotando de él. La tensión en el aire era palpable. Me acusaron de inventar mentiras para desacreditar la memoria de mi abuelo. No entendía por qué estaban reaccionando así. Era como si en lugar de estar dolidos por el secreto, se sintieran traicionados por mí. Ver a mi madre llorar en silencio fue desgarrador. En ese momento, me sentí totalmente solo, como si estuviera en un barco a la deriva en medio de una tormenta. La desesperación me invadía, pero, a pesar de todo, sabía que tenía que seguir. ¿Por qué mi familia estaba tan dispuesta a ignorar la verdad? Esa noche, mientras intentaba dormir, me pasé horas preguntándome por qué todos reaccionaban así. ¿Qué estaban tratando de proteger? Las imágenes de mi abuelo, el hombre que había creído conocer, se desdibujaban en mi mente, reemplazadas por un extraño que llevaba una doble vida. La idea de que, bajo la superficie de las historias familiares, pudiera haber más verdades ocultas me inquietaba profundamente. Así que decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que investigar por mi cuenta. Así que, al día siguiente, me armé de valor y fui a la casa donde había vivido Isabel, un lugar ahora abandonado y cubierto de maleza. El camino estaba lleno de recuerdos que se sentían ajenos, pero a medida que me acercaba, una extraña sensación de conexión con el pasado me envolvía. Cada paso que daba resonaba en mi interior como un eco del tiempo. Una vez allí, busqué en cada rincón, cada grieta, cada sombra. Fue entonces cuando encontré un diario escondido bajo una tabla suelta del suelo.
Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrí, y mis manos temblaban de anticipación. Las páginas estaban llenas de la vida de Isabel, y confirmaban todo lo que las cartas decían. Hablaban de la relación secreta con mi abuelo y mencionaban a un hijo ilegítimo llamado Andrés. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón, revelando una verdad que nadie quería enfrentar. Decidido a encontrar a Andrés, empecé a seguir las pistas que Isabel había dejado en su diario. Hice llamadas, pregunté a la gente del pueblo y rastreé registros de nacimiento. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontré a un hombre que coincidía con la descripción. Andrés, ahora un hombre mayor, vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, en una casa modesta, rodeada de jardines descuidados. Cuando me presenté en su puerta, nervioso pero decidido, no tenía idea de cómo iba a reaccionar. Al contarle todo lo que había descubierto, sus ojos se iluminaron con asombro. Andrés, sorprendido y emocionado, escuchó atentamente mi historia. Confirmó que siempre había sospechado que su padre era alguien importante, pero nunca tuvo pruebas. Imaginen ese momento, dos desconocidos conectando por un secreto guardado durante años. Compartimos un abrazo, y sentí que algo se había transformado en ese instante. Prometí a Andrés que haría todo lo posible para que su existencia fuera reconocida. Así que volví a casa, decidido a convocar a mi familia de nuevo. Esta vez, llevé conmigo a Andrés y el diario de Isabel. La tensión en el aire era palpable. Sabía que lo que tenía que hacer no sería fácil, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Cuando llegué a casa, el ambiente era tenso. La idea de lo que estaba a punto de hacer me llenaba de ansiedad, pero sabía que era necesario. Mi familia no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar, y no podía quedarme callado. Así que, en lugar de la típica cena familiar, decidí convocar una reunión. Llamé a todos, mis padres, mis tíos y primos. Era un acto de valentía, pero también de desesperación. No quería que se repitieran los errores del pasado, y menos aún quería seguir cargando con este secreto. El día de la reunión, el aire estaba cargado de expectativa. Me sentía como si estuviera a punto de dar un discurso en un juicio, donde la verdad sería mi único defensor. Mis padres llegaron primero, y el nerviosismo en sus rostros era evidente. La mesa estaba puesta, pero yo sabía que la comida pasaría desapercibida. Mis tíos y primos se fueron uniendo, y pronto la sala estaba llena de murmullos, de risas y de la charla habitual. Pero había una sombra que se cernía sobre nosotros, una sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, llegó el momento. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y les dije, necesito hablarles de algo importante. Las sonrisas se desvanecieron, y todos se volvieron hacia mí con miradas curiosas. Empecé a hablar sobre las cartas, la búsqueda de Andrés, y cómo había llegado a encontrar la verdad sobre la vida de mi abuelo. Podía ver la incredulidad en sus rostros, como si estuvieran intentando asimilar lo que estaba diciendo. Esto es una locura, dijo mi papá, con su voz temblorosa. No puedes estar hablando en serio, Javier. ¿Dónde encontraste esas cartas? ¿Quiénes son esos personajes que mencionas? Su reacción fue un golpe en el estómago. Yo esperaba resistencia, pero no de esa magnitud. La angustia se instaló en mí mientras continuaba narrando los hechos. Mi abuelo no era quien todos creíamos que era, insistí. Tenía una vida oculta, una familia que no conocíamos. Mis tíos comenzaron a murmurar entre ellos, y noté que la tensión en la habitación iba en aumento. Mi madre se cubrió la cara con las manos, mientras que mis primos me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. La cena que solía ser un momento de alegría se había transformado en una batalla de emociones. La incredulidad de mi familia era palpable. Era como si las palabras que salían de mi boca fueran dagas, atravesando la ilusión que habían construido a lo largo de los años. Pero no podía darme por vencido. Sabía que tenía que seguir. Así que continué hablando de cómo encontré el diario de Isabel y cómo había llegado a conocer a Andrés. Fue entonces cuando la habitación se sumió en un silencio absoluto. Nadie sabía qué decir, y la atmósfera era pesada. La tensión era tan intensa que podía sentirla en mi piel. Lo que descubrí me ha cambiado, dije, con la voz entrecortada. No puedo seguir adelante sin que ustedes también conozcan la verdad. Necesitamos enfrentarlo como familia.
A medida que mis palabras resonaban, noté una chispa de curiosidad en los ojos de algunos de mis primos, como si empezaran a darse cuenta de que había algo más grande en juego. Sin embargo, la reacción de mi padre fue diferente. Su rostro se oscureció, y podía ver cómo la ira comenzaba a consumirlo. ¿Por qué estás haciendo esto, Javier? ¿Por qué tienes que destruir la memoria de tu abuelo? Él era un hombre bueno. Su voz retumbó en la sala, y mis tíos asintieron en silencio, apoyando sus palabras. La defensa de la figura de mi abuelo se había convertido en una barricada, y me sentí acorralado. Esto no se trata de destruir su memoria, papá, respondí, tratando de mantener la calma. Se trata de entender quién era realmente. La verdad puede doler, pero también puede sanar. No podemos seguir viviendo en la oscuridad. Mientras hablaba, sentía que la pasión crecía dentro de mí. Sabía que era importante que entendieran que no estaba aquí para atacar a la memoria de mi abuelo, sino para honrarlo. Quería que supieran que, a pesar de los errores del pasado, había un camino hacia adelante. Finalmente, mi madre habló. Con lágrimas en los ojos, dijo, Javier, esto es demasiado para asimilar. No sé si estoy lista para escuchar todo esto. Su voz era suave, pero se notaba el dolor. No podía culparla. Después de todo, era su padre quien estaba siendo despojado de su legado. Pero la verdad era una cadena que no se podía romper. La realidad de que mi abuelo había llevado una vida secreta era innegable. A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó cada vez más intensa. La indignación se mezclaba con la tristeza, y las palabras volaban por la sala como flechas. Algunos defendían la memoria de mi abuelo, mientras otros comenzaban a cuestionar la imagen que tenían de él. La lucha entre la tradición y la verdad estaba en su apogeo. A medida que el debate continuaba, sentí una mezcla de emociones. Estaba ansioso, triste, pero sobre todo, decidido a seguir luchando por lo que sabía que era cierto. Sabía que no podía retroceder. Esta era una batalla que tenía que pelear, no solo por mí, sino por Andrés, y por el legado que mi abuelo había dejado atrás. Con cada palabra, comenzaba a desdibujarse la imagen del hombre que había admirado. Y lo más difícil de aceptar era que, aunque mi abuelo había cometido errores, eso no significaba que su vida no tuviera valor. A veces, las verdades más difíciles son las que nos enseñan las lecciones más profundas. Así, la noche se tornó en una batalla de corazones y mentes. No estaba claro cómo terminaría, pero sabía que la verdad siempre tiene un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Esta lucha por la verdad no solo cambiaría la percepción que tenía de mi abuelo, sino que también marcaría un punto de inflexión en mi relación con mi familia. La mañana siguiente, tras una noche llena de sueños inquietos, estaba claro que algo había cambiado. Mi familia no había dormido bien, lo sabía. Yo tampoco. Las palabras de la noche anterior aún flotaban en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento de tensión, en esa sala cargada de emociones. Pero había algo que no podía esperar más, era hora de que conocieran a Andrés. Había pasado semanas investigando, rastreando pistas, y ahora tenía frente a mí al hombre que compartía mi sangre. Pero el desafío más grande no era solo el hecho de que yo aceptara esa verdad, sino que mi familia también lo hiciera. Ese día, me encontraba en el coche, con Andrés a mi lado, dirigiéndonos a la casa donde mi familia había vivido durante generaciones. Era un viaje corto, pero cada kilómetro parecía alargarse por la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cuando llegamos, la tensión en el ambiente era palpable. Mis padres, tíos y primos estaban sentados en el salón, esperando. Era el tipo de silencio incómodo que uno solo siente cuando sabe que algo importante está a punto de suceder. Andrés estaba nervioso, y yo lo comprendía. No todos los días te enfrentas a una familia que ignoró tu existencia durante toda su vida. Al entrar, las miradas cayeron sobre nosotros. Los ojos de mis padres eran como puñales, y la incomodidad se reflejaba en los gestos de mis tíos. Pero Andrés se mantuvo firme. No era su culpa estar ahí, y no tenía por qué cargar con el peso de las decisiones de otros. Él es Andrés, dije, rompiendo el silencio que se había apoderado de la sala. Nadie dijo nada al principio, pero los ojos de mi padre comenzaron a llenarse de lágrimas. Por primera vez, vi cómo la fachada de dureza que siempre había tenido se derrumbaba ante mis ojos.
Sabía que esto lo estaba destruyendo por dentro. Él había construido su vida en torno a una imagen de mi abuelo, y ahora esa imagen se desmoronaba frente a todos. Mi madre fue la primera en hablar. «¿Eres realmente el hijo de...?» Su voz temblaba, y no pudo terminar la frase. Andrés asintió, pero no dijo nada. No era necesario. La tensión se volvió insoportable, hasta que finalmente mi padre habló. «Esto no tiene sentido», dijo, su voz quebrada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué salir con todo esto cuando tu abuelo ya no está aquí para defenderse?» La ira y el dolor en su tono eran evidentes. Era como si, al aceptar la existencia de Andrés, mi padre sintiera que estaba traicionando la memoria de su propio padre. Pero Andrés, con una calma sorprendente, tomó la palabra. «No vine aquí a destruir la memoria de nadie», dijo, su voz llena de una mezcla de humildad y firmeza. «Solo quiero saber quién fue mi padre. Durante toda mi vida, me pregunté quién era. Y ahora sé que ustedes son mi familia». El silencio volvió a caer sobre la habitación. No había palabras para describir lo que todos sentían en ese momento. Yo podía ver las dudas, los miedos, las preguntas sin respuesta flotando en el aire. Pero también podía ver algo más, un destello de comprensión. Porque, al final, la verdad no solo nos había separado, sino que también nos estaba uniendo. Mi padre se levantó lentamente, caminó hacia Andrés, y lo miró a los ojos. «Si realmente eres el hijo de mi padre», empezó a decir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No podía pronunciar lo que realmente estaba sintiendo. Pero en ese momento, sin decir una palabra más, lo abrazó. Y en ese abrazo, supe que todo cambiaría. No fue un final perfecto, porque la vida nunca lo es. Aceptar la verdad fue un proceso largo y doloroso, especialmente para mi padre. Pero ese abrazo fue el primer paso. Con el tiempo, Andrés comenzó a ser parte de nuestras vidas. Mi familia aprendió a aceptar que el hombre al que tanto habían admirado no era perfecto, pero eso no lo hacía menos humano. Y aunque la imagen de mi abuelo cambió para siempre, también nos dio la oportunidad de conocer a Andrés, quien, a su manera, trajo un nuevo sentido de unidad a nuestra familia. Hubo momentos difíciles. Mi padre tuvo que enfrentarse a sus propios sentimientos de traición, y mi madre, aunque más comprensiva, también tuvo sus dudas. Pero, a medida que pasaban los meses, la familia comenzó a sanar. Andrés, lejos de ser una amenaza, se convirtió en una nueva fuente de fortaleza. Mis primos lo aceptaron con el tiempo, y las reuniones familiares, aunque diferentes, comenzaron a incluir una nueva narrativa, la de la verdad y la reconciliación. Una tarde, mientras estábamos todos reunidos para una comida familiar, mi padre me tomó a un lado. «Gracias», me dijo, su voz suave y sincera. «Sé que fue difícil para ti hacer todo esto, pero, lo necesitábamos». Yo lo necesitaba. Esa fue la primera vez que sentí que todo lo que había pasado había valido la pena. Hoy, miro hacia atrás y sé que tomar la decisión de revelar la verdad fue lo correcto. Mi abuelo vivió una vida compleja, llena de decisiones que probablemente nunca entenderé del todo. Pero a través de ese proceso de descubrimiento, mi familia y yo aprendimos que la verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder de sanar. Y aunque el legado de mi abuelo cambió, lo hizo de una manera que nos permitió crecer y unirnos más como familia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Serías capaz de enfrentar a tu familia con una verdad que podría cambiarlo todo? ¿O dejarías que el pasado siguiera enterrado? A veces, enfrentar el dolor del pasado es la única manera de construir un futuro más fuerte. ¿Tú qué piensas?